Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Viola, yo soy profesor de la Universidad Católica de Santa Fe, en Santa Fe, Argentina. Agradezco a los organizadores de este congreso y bueno, paso a la lectura de mi comunicación. El nombre de la misma es Pensar lo impensable, hecho religioso y fenómeno según Levinas. Bien, el tema de la experiencia religiosa es un tema muy complejo. Este trabajo es un trabajo que si bien no parte de cero, es un trabajo que forma parte de todavía una investigación y un proyecto de investigación eh, en estudio. Por lo tanto, bueno, lo que aquí voy a plantear son cuestiones que han surgido, pero que no son taxativas y que todavía están en proceso de ser investigadas. Eh, las intuiciones que pongo, digamos, por escrito, digamos, en mi ponencia se centran fundamentalmente, digamos, en las reflexiones del filósofo Manuel Levinas y en lecturas complementarias de Husserl, Heidegger, Lacoste, García Baró, Falke y otros. Eh, También, bueno, me apoyo, digamos, en comentadores como Stefan Strasser y Jean de Greff, que son de los primeros comentadores de la obra levinasiana, pero también precisamente en algunos que ya he mencionado, digamos, como García Baró, Lacoste, Falke y otros, digamos, más que me parece a mí, digamos, son los que mejor han interpretado, digamos, la cuestión de la experiencia en Levinas y son con los que yo mayor familiaridad tengo. Obviamente, digamos que hay muchos más autores, digamos, pero bueno, es imposible abarcarlos a todos para esta cuestión. Lo primero que voy a hacer es diferenciar lo que eh, se entiende por mera experiencia, o lo que yo llamaría mera experiencia, y la experiencia religiosa. Eh, Otra aclaración metodológica. Básicamente, digamos, el marco teórico, digamos, de mi exposición es el de la crítica que hace Emmanuel Levinas a la fenomenología husserliana. Yo creo que de esta crítica y de esta toma de distancia, digamos, con la fenomenología, surge en Levinas un concepto de experiencia que se podría llamar religioso. Precisamente porque en la fenomenología husserliana o la fenomenología husserliana como tal es toda ella un intento de explicar lo que significa la experiencia. Eh, En prácticamente toda la historia de la filosofía occidental, según Levinas, toda experiencia supone una conciencia como su condición de posibilidad. Eh, Se podría decir, además, que esto, digamos, en la modernidad se transforma en dogma. Para Levinas, Husserl no sale de esta lógica. Grosso modo, en la fenomenología la experiencia está ligada a la intuición y por ende a la conciencia, y al hablar de conciencia en Husserl hablamos de intencionalidad. De la articulación de estos tres conceptos, intuición, conciencia e intencionalidad y de todas sus derivaciones se puede reconstruir prácticamente toda la fenomenología husserliana, por lo menos toda la fenomenología husserliana publicada en vida de Husserl, que es la que conoce Levinas. Bueno, Husserl no expone de manera sistemática qué entiende sobre el concepto de experiencia, pero bueno, para ello podemos remitir a el artículo que escribe Husserl para la Enciclopedia Británica, donde comentando a Brentano aparece el concepto de experiencia varias veces.
precisamente relacionado con el concepto de intuición. Eh, y bueno, a resumidas cuentas podríamos decir así, que digamos, en la fenomenología para Levinas, hacer experiencia de algo es percibir intencionalmente en el ámbito de la conciencia un objeto presente en carne y hueso, sin mediación y por tanto con evidencia apofántica. Bien, esa sería la definición de mera experiencia, y de la experiencia como se la ha entendido siempre, según la interpretación de Levinas, en prácticamente toda la filosofía occidental. Levinas trata de introducir otro modo de entender la experiencia, que desde mi punto de vista también se puede llamar experiencia religiosa. Bien, Levinas tampoco expone esto de manera sistemática, esto se encuentra básicamente en toda su obra, principalmente lo desarrolla en unos artículos que aparecen antes de la publicación de Totalidad de Infinito, que después son publicados en el libro Descubriendo la Existencia con Husserl y Heidegger, y obviamente en Totalidad de Infinito, y luego, digamos, en De otro modo que cero más allá de la esencia, más concretamente, digamos, en aquellos fragmentos en los que Levinas bueno, comenta, valora, critica y toma distancia de Husserl y de su fenomenología. Ahora bien, ¿qué es la experiencia en el contexto de la obra levinasiana? Strasser afirma que en Levinas se encuentran varias teorías concernientes a la naturaleza de la experiencia y que estas teorías no están solo sujetas a modificaciones, sino que ellas implican una cierta evolución. En sus primeros escritos, por ejemplo, aparece el tema de la angustia, la experiencia como angustia, como náusea, como malheur, etc. En el año 57, ya en estos textos que preparan, digamos, Totalidad de Infinito, hay un fragmento importante que voy a citar literalmente, donde dice Levinas, cito: hija de la experiencia, la verdad aspira más alto. Ella se abre sobre la dimensión misma del ideal. Y es así que la filosofía significa metafísica, y que la metafísica se interroga por lo divino. A propósito de esto, escribe Lacoste en Experiencia de Absoluto: nuestra exposición a Dios se distingue de esta forma radicalmente de nuestra apertura al mundo, es decir, de nuestra experiencia al mundo, en la medida en que nos habla no en el lenguaje de la facticidad, sino en el de una experiencia del exceso fundada en una donación divina o en un develamiento del que somos responsables. Fin de la cita. Por esta razón conviene hacer una distinción importante sobre el uso que haré y que hace Levinas del término experiencia. Primeramente podemos hacer una diferenciación importante con el modo que todos ya sabemos de entender experiencia en Aristóteles, en Hume, en Kant. Naturalmente, digamos, para Levinas, experiencia no es experiencia de algo. Por lo tanto, para los que no están familiarizados con la filosofía del filósofo francés, hay al menos 4 elementos que él señala que no pueden ser experienciados a la manera de objetos o fenómenos de la sensibilidad como facultad cognitiva. Estos son el otro, autrui en el sentido de hombre, el otro con mayúscula, autre en el sentido de Dios, la muerte y el tiempo. Yo obviamente hablaré de la alteridad de Dios. ¿En qué sentido entiende Dios como una alteridad? No es que en los otros filósofos no haya una alteridad. Es decir, para Levinas no habría alteridad, pero no habría alteridad a la manera de cómo él la entiende.
Se puede decir que obviamente tanto en Husserl como en Aristóteles, como en Hegel incluso, hay alteridad, pero no a la manera de como lo entiende Levinas. Por lo tanto, bien, como Levinas entiende que la alteridad tiene que ser absoluta, Levinas va a decir, digamos, que en los otros filósofos no hay alteridad. Bueno, a resumidas cuentas, ¿por qué Dios no es una alteridad? Perdón, ¿por qué Dios es una alteridad? Porque Dios no es un ente, porque Dios no es algo. Y por lo tanto, digamos, Dios no es un fenómeno. Bien, en razón del tiempo, tengo que adelantarme y dejar de lado varias cuestiones. En todo caso, todo puede salir después en las preguntas o en la lectura, digamos, de mi texto cuando lo publique. La cuestión es cómo puede acaecer un Dios que no es fenómeno. Aunque parezca una obviedad, conviene aclarar que Dios no es ni cosa ni objeto. En términos de Levinas, Dios no constituye una totalidad, de ahí que no pueda ser encerrado en un concepto. A causa de esto, Levinas prefiere hablar de la idea de Dios como infinito, la famosa cuestión cartesiana de Dios, en donde idea no significa eidos en sentido platónico, ni representación, ni el noema de una noesis. Dios en tanto idea no es un contenido de conciencia. Por eso precisamente no puede ser fenómeno. Bien, para la teología del siglo XXI parece claro que Dios no puede ser un objeto, pero ¿cómo entender esta cuestión de que Dios no es fenómeno? Aclaro, digamos, como escolio, que fenómeno aquí, en el contexto de mi comunicación, no significa encarnación o revelación positiva. Estos dos tipos de fenómenos constituyen un fenómeno totalmente de otro tipo y que, bueno, merecen otro tipo de tratamiento. Bueno, me adelanto para poder llegar al final y a las conclusiones de lo que quiero decir. Bueno, para Levinas, Dios no es fenómeno, Dios puede ser entendido a partir de la noción de infinito, no de la misma manera que la entiende Descartes, pero sí en el sentido de que Dios no constituye una totalidad, ¿no? Entonces, la cuestión ahora está en tratar de explicar, digamos, cómo se puede y qué tipo de relación es, cómo se puede establecer una relación con lo infinito y qué tipo de relación es una relación con lo infinito. Básicamente, lo que estoy queriendo decir con esto es si se puede pensar a Dios, siendo Dios infinito y siendo no fenoménico. O dicho de otra manera, si se puede pensar a un Dios que no aparece y que no es conceptualizable. Para empezar a responder esta intrincada cuestión, traigo a colación una anécdota que comenta Strasser. Cito, la cuestión me recuerda una anécdota que Leo Gabriel, hoy profesor emérito de la Universidad de Viena, me contó un día. Cuando Gabriel era asistente de Maurice Schlick, un famoso positivista, este último le dijo, si encuentro a alguien que me muestre un carnet de identidad en el cual esté mencionado el nombre de Dios, entonces creeré en Dios. Ese será precisamente el momento donde yo dejaré de creer en Dios, le respondió Gabriel. Para la filosofía fenomenológica, esta anécdota contiene una importante enseñanza. El fenomenólogo debe admitir que todos los fenómenos pensables forman una unidad
Y Levinas está tratando precisamente de pensar algo que no puede ser unificado por una conciencia, porque precisamente, resumiendo demasiado, sintetizar, conocer en fenomenología es sintetizar, y sintetizar es unificar. Precisamente toda alteridad para Levinas queda siempre separada, no puede ser precisamente unificada. Por eso para Levinas, Dios es santo en el sentido hebreo de la palabra santo. En hebreo santo se dice kadosh, y kadosh, además de santo, significa separado, es decir, lo que digamos, no podemos abordar con el poder unificador y sintetizador del intelecto cognoscitivo. Esto, bueno, Levinas, digamos, lo relaciona con la idea de bien, que está más allá del ser, en Platón, etc. Bueno, básicamente para resolver el problema, Levinas apela a dos cuestiones: a la noción de huella y a la cuestión de un lenguaje ético. La noción de huella consiste para Levinas en significar sin aparecer. ¿Qué esconde esta fórmula enigmática? Bueno, comprender que precisamente no es lo mismo un signo que una huella. Y Dios, de alguna manera, significa al modo de la huella, no al modo del signo. Bueno, no me puedo no me puedo alargar más sobre la cuestión. Lo último, digamos, que quiero decir es que el otro tema es que podría resolver esta cuestión, la de el tema del lenguaje ético. El tema del lenguaje ético tiene que ver con que en Levinas, digamos, para Levinas, la teofanía, la manifestación de Dios no fenoménica, se da a partir del rostro del otro. Y más que hablar de teofanía, ahí convendría hablar de precisamente misteriofanía, utilizando un concepto de Miguel García Baró, o que toma de Velasco, bueno, Levinas habla de la epifanía del rostro del otro. Ahí se manifiesta la alteridad de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta como habla, se manifiesta como lenguaje. Ahora, no como lenguaje conceptual, se manifiesta como lenguaje ético, porque ¿qué es lo que dice el rostro del otro? El rostro del otro dice: no matarás. Por eso es lenguaje ético. Y esa es la, podríamos decir así, proto-manifestación de Dios. Bien, para concluir, pero no para terminar, podríamos decir así, porque quedan preguntas y estas serían conclusiones solamente preliminares, decir que bueno, lo que aquí se dice no son conclusiones taxativas, son algunas reflexiones. Lo que sí queda claro a partir de lo expuesto es que la experiencia religiosa es una experiencia de la alteridad, esto es, de otro con mayúscula, que no puedo subsumir a mis categorías, o sea, con el que no puedo entrar originariamente en una relación cognoscitiva. Lo que no implica que en una instancia ontológica, es decir, una instancia posterior,
yo no pueda hacerme una representación, una idea, un concepto, una figura o una imagen de esa alteridad, ya sea Dios, el otro, los otros, el mundo, y así sucesivamente. Levinas no es un escéptico o un filósofo que crea que todo es metafísica, pero él no se ocupa temáticamente de la religión positiva, de la política, de la antropología, ni siquiera de la moral. Sí, me parece que he dejado claro que podemos pensar lo que está más allá del concepto, que podemos reflexionar y poner en un discurso con sentido aquello que sucede en una instancia preoriginaria. Dios no es algo, pero se da a la idea, parafraseando al mismo Levinas. Su manifestación al pensar es por medio del habla y su habla no es indicativa, sino que cumple la función de constituirme como yo, o en palabras de Levinas, como un M aquí, es decir, como un yo que está a disposición del otro, o como dice Levinas de manera hiperbólica, que es rehén del otro. Un Dios que aparece no es lo mismo que un Dios que comparece, y la comparecencia de Dios es lingüística para Levinas. Por tanto, la experiencia religiosa es para el filósofo francés una pasión a mi pesar, en la que el que toma la iniciativa es el otro con mayúscula. Toda acción que el sujeto quiera realizar eh, toda acción que el sujeto quiera realizar para entrar en relación con lo divino es legítima y además necesaria, pero en la interpretación del autor de Totalidad e Infinito siempre quedará impregnada de la subjetividad del yo. Bien, hasta aquí entonces, bueno, todo lo que tengo para decir. Agradezco nuevamente al público que me ha seguido en esta exposición y a los organizadores del Congreso. Muchas gracias.